¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta continuación del módulo Sistema Integrado de Gestión, esta vez con la subunidad relacionada con los sistemas de gestión ambiental, en particular hoy día con la norma ISO 14001. En la sesión anterior veíamos los beneficios que tiene para una organización hacerse cargo de sus propios impactos ambientales, establecer un sistema ordenado, sistemático, coherente, consistente, con sus propias políticas, hacer una autodeclaración respecto de sus intereses, respecto a el adecuado control de sus impactos sobre el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. Y decíamos que la manera en que eso se hacía era estableciendo un sistema de gestión ambiental. Dijimos también que un sistema de gestión ambiental puede adoptar distintas formas. Una de las formas es la norma ISO 14001, que en los casos en que existan empresas de mayor desarrollo, la implementación de la norma ISO 14001 puede ser una parte del sistema de gestión ambiental. Vamos a profundizar ahora sobre la ISO 14001, vamos a ver la estructura, vamos a ver cuáles son los requisitos que la norma tiene. Partiendo de la base que la norma ISO 14001 es la norma específica que establece los requisitos en relación a los aspectos ambientales de la empresa. Y vamos a refrendar por qué es importante hacerse cargo de esto. Bueno, es importante porque aquí hay una cuestión que no solo tiene que ver con el cumplimiento legal y reglamentario, no tiene que ver tan solo con el cumplimiento de la legislación, tampoco tiene que ver exclusivamente con hacerse cargo de los grandes fenómenos o tendencias de degradación del medio ambiente o el calentamiento global o de la contaminación de los mares o de la escasez de agua dulce que existe en el mundo. Tiene que ver con una adecuación, un alineamiento de estos conceptos de la gestión ambiental establecida ahora como sistema, un alineamiento del sistema de gestión ambiental de la empresa con los objetivos empresariales. Puede parecer duro, puede parecer desinteresado, pero la verdad es que el desarrollo sostenible desde el punto de vista de la empresa tiene sentido si solo si es capaz primero de responder adecuadamente a los intereses económicos y a partir de ahí es capaz de construir en términos sociales y ambientales. Por lo tanto, la gestión ambiental va a ser tanto más exitosa en la medida que la empresa lo sea. Y nos interesa que existan buenas empresas y esas buenas empresas tienen que ser capaces de tener buenos ambientes de trabajo, tienen que ser capaces también de entregar muy buenos dividendos a sus dueños y tienen que ser capaces de no solo respetar el entorno, sino que además contribuir a su propio desarrollo. La norma ISO 14001, por su parte, nos proporciona unos ciertos elementos para hacer que la gestión ambiental sea más eficaz. ¿Por qué? Porque es un sistema, es una metodología, es una carcasa conceptual que nos ayuda a ordenar todo lo que hacemos en términos de gestión ambiental. Y por lo tanto nos ayuda a ser más efectivos en términos de lo que hacemos y de los impactos que generamos sobre el medio ambiente. De hecho, una parte sustantiva de la norma dice relación con las revisiones y las auditorías ambientales, que por otra parte, si existieran solas de manera independiente, no serían suficientes para responder a los desafíos empresariales en este campo. Cuando una empresa es capaz de demostrar que ha implementado esta norma y que lo ha hecho adecuadamente, significa que está garantizando a sus distintas partes interesadas que cuenta con un sistema de gestión adecuado, es decir, que es capaz de reducir sus impactos sobre el medio ambiente de manera más o menos adecuada. Quiero hacer el énfasis en que aquí el concepto base es que aquello que es bueno para el medio ambiente debe serlo también para los negocios, que no son conceptos contrapuestos, que deben ser absolutamente complementarios y deben estar alineados. Es más,
Lo vamos a saber cuando una empresa logre transformar los atributos, el éxito de su gestión ambiental en un atributo que es una ventaja competitiva respecto de su competencia, respecto de sus competidores. Las soluciones técnicas, sin embargo, no pueden no tener una evaluación costo-beneficio adecuada. Cuando una empresa está certificada bajo norma ISO 14001, significa que ha demostrado su capacidad para desarrollar, para fabricar o para comercializar, o todas las anteriores, sus productos o sus servicios. Ojo que hay servicios que también tienen fuerte impacto sobre el medio ambiente. Varios de los servicios operacionales, por ejemplo, que se producen en la minería, tienen impacto sobre el medio ambiente. Mediante, decimos, desarrollar estas actividades de manera comprometida con la prevención de la contaminación y, por cierto, el cumplimiento de las exigencias legales, además del cumplimiento de las propias autodeclaraciones que la empresa hace. Y las autodeclaraciones no son otra cosa que un deseo, una aspiración de alcanzar unos ciertos estándares. ¿Cómo es la estructura de la norma? La norma tiene 4 capítulos, 4 cláusulas que las vamos a revisar someramente. La primera de ellas es la cláusula de objeto y campo de aplicación, la cláusula 2 es de normas para consulta, la cláusula 3 términos de definiciones, la cláusula 4 es la que dice relación con los requisitos del sistema de gestión ambiental. Se divide en 6 partes: los requisitos generales, la política ambiental, la planificación, la implementación y operación, la verificación y la revisión por la dirección, que, si ustedes se recuerdan, cuando lo vimos en la clase anterior, tiene que ver con el modelo del sistema de gestión ambiental, que se los voy a mostrar nuevamente. Ahí está, que ahí lo pueden ver. Política ambiental, planificación, implementación y operación, verificación, revisión por la dirección. Y este es el modelo, entonces, de gestión ambiental bajo el formato ISO 14001. Revisemos brevemente cada uno de los capítulos o cláusulas de la norma ISO 14001, que, como les digo, es la norma certificable. Esta es la única norma certificable de esta familia de normas ISO 14000. La cláusula 1, objeto y campo de aplicación, nos dice que esta es una norma que es aplicable a cualquier tipo de organización que tenga por propósito o que desee o que haya definido la necesidad de establecer, de implementar, de mantener y de mejorar un sistema de gestión ambiental. No significa esto que esta norma es exclusiva o es excluyente en términos que solo las empresas que quieran implementar y mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental tienen que estar certificadas. No. Hay sistemas de gestión ambiental mucho más potentes, más desarrollados y más con mejores estándares, incluso que una empresa que certifica ISO 14001. Lo que estamos diciendo es que esta norma es explícita en términos de que la empresa que la implementa lo que busca, ¿no es cierto?, es tener un sistema de gestión ambiental que es efectivo en el fondo. Segundo, es explícita también en términos de que la organización lo que busca es asegurar la conformidad de lo que hace, de todas las actividades que realiza, respecto de su política ambiental. Y tercero, muy importante, porque esto tiene impacto sobre su reputación corporativa, demostrar la conformidad. Demostrar la conformidad respecto de una autodeclaración establecida en la política. La búsqueda de conformidad
con otras partes interesadas, particularmente los clientes, y en el caso del sector minero es especialmente riguroso la necesidad del cumplimiento de estos principios, de estos objetivos. Tercero, la posibilidad de que estos estándares sean verificados externamente y por lo tanto sean objeto de certificación, y eso, certificación o algún registro, y eso es muy importante. Por lo tanto, el capítulo 1, la cláusula 1, dice relación con que estas son finalmente los deseos y las aspiraciones que una organización tiene cuando implementa la norma ISO 14001. La cláusula 2 de normas para consulta no tiene referencias normativas. La cláusula 3 es de términos y definiciones, y aquí hay una serie de definiciones respecto de las cuales, ojo, podemos estar en desacuerdo, podemos compartir plenamente o no. ¿Qué es contaminación? ¿Qué es auditoría? ¿Qué es sistema de gestión? ¿Qué es gestión ambiental? Etcétera. Todas definiciones respecto de las cuales podemos tener observaciones. Sin embargo, les recuerdo que las definiciones establecidas en esta norma son finalmente unos ciertos consensos a los que han llegado los países y por lo tanto son definiciones oficiales. No significa que otras definiciones alternativas sean equivocadas, significa simplemente que son otras definiciones que tienen otros marcos de referencia, pero que cuando nuestro marco de referencia sea la norma ISO 14001, las definiciones que vamos a usar son las que están oficialmente establecidas. Ahora, estos sistemas, dijimos, entre otras cosas, tienen por propósito la certificación bajo norma ISO 14001. ¿Qué es lo que certificamos, por lo tanto? Bueno, certificamos el cumplimiento de unos ciertos requisitos ¿de quién? Del sistema de gestión ambiental. ¿Y dónde están establecidos los requisitos? Porque la cláusula 1, 2 y 3 no tienen ningún requisito, en efecto. Los requisitos se establecen en el capítulo 4, en la cláusula 4, que se llama precisamente requisitos del sistema de gestión ambiental. En consecuencia, cuando se hagan las auditorías del sistema de gestión ambiental, lo que se va a revisar es la consistencia, es la coherencia de los cumplimientos de estos requisitos establecidos en la cláusula 4. Y hay la cláusula 4 tiene varias subcláusulas, subcapítulos. La 4.1 habla de los requisitos generales, la necesidad de tener un sistema de gestión ambiental, la necesidad de establecerlo, de mantenerlo, de mejorarlo continuamente. La 4.2 es muy importante porque nos habla de la política ambiental. Y la política ambiental, dijimos, es una aspiración de la empresa en relación a su comportamiento respecto del medio ambiente, respecto a qué es lo que hace para controlar sus impactos ambientales, la emanación de residuos de distinta naturaleza. La política ambiental, para que sea correcta, para que sea adecuada, tiene que ser apropiada a la naturaleza, magnitud y los impactos ambientales de la actividad de que se trate. Además, debe incluir explícitamente un compromiso respecto de la mejora continua y la prevención de la contaminación derivada de las actividades de la empresa. De la misma manera que debe incluir un compromiso por el cumplimiento de los requisitos legales. Debe también ser el marco de referencia a partir del cual se definen los objetivos y metas ambientales. Y después hay un conjunto de elementos asociados a la política que dicen relación con la necesidad de que esta política se desarrolle, se comunique y se ponga a disposición de la sociedad. Por lo tanto, la cláusula 4.2 de política ambiental es altamente relevante en el sentido que aquí lo que se establece es la afirmación de una declaración, que es una autodeclaración respecto a los estándares a los cuales yo quiero aspirar como empresa. Yo quiero aspirar como empresa, por ejemplo, a disminuir mis residuos, a disminuir mis impactos en un determinado periodo, para lo cual
desarrollaré unas ciertas acciones y comunicaré esos desafíos, esas metas y esas políticas a la sociedad, a mis clientes, a mis proveedores. El capítulo 3 de planificación, recuerden que aquí hay una lógica de la mejora continua, por lo tanto, lo que se hace es seguir ese ciclo de mejoramiento continuo y se parte con la planificación relativa a varios aspectos. El primero de ellos, los aspectos ambientales. Entre otras cosas, aquí de lo que se trata es de identificar aquellos aspectos ambientales asociados a las actividades, a los productos, a los servicios, a los productos intermedios, respecto de los cuales es necesario actuar de tal manera de que estos impacten menos sobre el medio ambiente. Y segundo, aquellos aspectos que pueden tener impacto sobre el medio ambiente de manera más significativa, es decir, lo que llamamos los aspectos ambientales significativos. Tenemos que identificarlos. Identificamos, por lo tanto, aspectos ambientales e identificamos impactos ambientales. Respecto de ellos, respecto de los aspectos ambientales, lo que tenemos que hacer es definir cuáles son las causas, por ejemplo, de las emisiones atmosféricas en una fundición, respecto de las descargas residuales, por ejemplo, en una planta, en una concentradora, y respecto de ellos estableceremos los controles operacionales que hagan que los impactos se minimicen. Y respecto de los impactos ambientales, por ejemplo, contaminación del aire, del agua, de los suelos, etcétera, definiremos unos ciertos objetivos y metas ambientales. Si ustedes se fijan, este conjunto de elementos establecidos de manera genérica representan un marco de referencia de la acción en términos de lo ambiental, en términos de los impactos ambientales de la empresa. Y es genérico y debe tener una materialidad en la empresa y por lo tanto tiene que tener una pertinencia dado su carácter. Cuando me refiero al carácter, digo el sector industrial al que pertenece. Por ejemplo, cuando decimos que identificamos aspectos ambientales en las emisiones atmosféricas y que el impacto ambiental es la contaminación del aire, no es lo mismo cuando estamos hablando de una actividad agrícola que cuando hablamos de una actividad minera. A eso me refiero en la pertinencia. Es decir, una misma definición es aplicable a cualquier tipo de organización. Segundo, la identificación de los requisitos legales y de otros requisitos, para lo cual la organización tiene que establecer unos ciertos procedimientos que le permitan identificar cuáles son los aspectos legales atingentes a sus operaciones y determinar cómo estos requisitos legales se aplican a su propia organización. En tercer lugar, la organización debe definir unos ciertos objetivos, unas ciertas metas y unos ciertos programas. Los objetivos se definen a partir de la política ambiental. Por lo tanto, estos objetivos deben ser establecidos, deben ser implementados, deben ser objetivos apropiados, pertinentes a la naturaleza de la organización y deben ser traducidos en unas ciertas metas respecto de las cuales es necesario hacer seguimiento documentado. Para todo ello es necesario que la organización entonces tenga procedimientos adecuados que, entre otras cosas, identifiquen cuáles son las responsabilidades, cuáles son los roles, cuáles son los recursos asociados y los plazos para lograrlos. En cuarto lugar está el capítulo, la cláusula de implementación y operación, que es, por cierto, una de las más relevantes, porque esto dice relación con el cuerpo mismo de desarrollo de la norma. Respecto de qué elementos, respecto de qué aspectos organizacionales hablamos en la implementación y operación. Primero, respecto de los recursos, funciones, responsabilidades y autoridad. Como cualquier sistema normativo nos enseña,
Las responsabilidades principales, el liderazgo y la conducción tiene que estar en aquellos que conducen la organización, en lo que llamamos el sistema de liderazgo. Son esos entes, esas personas, entes o estamentos, los que son responsables de asegurar, por ejemplo, la disponibilidad de recursos para que se cumplan estos objetivos, para que se alcancen estas metas. Cuando hablamos de recursos humanos, recursos financieros, de recursos tecnológicos, de recursos materiales en general, de infraestructura. Segundo, es necesario contar con personas que estén debidamente capacitadas, formadas y entrenadas. Es necesario que esas personas además tengan una adecuada toma de conciencia, nos habla la norma. Es decir, todas las personas que operen, que laboren en una actividad que potencialmente puede generar impacto sobre el medio ambiente tienen que estar adecuadamente preparadas de tal manera de asegurar que esas personas actuar responsablemente y no negligentemente o por desconocimiento respecto de sus tareas. Un tercer elemento dice relación con la comunicación. La comunicación respecto de los aspectos ambientales, respecto aquellos impactos sobre el medio ambiente, respecto al funcionamiento del sistema de gestión ambiental, y esto supone, entre otras cosas, la comunicación interna, la comunicación entre distintos niveles estamentales o jerárquicos, entre distintas áreas, y por cierto son procesos estos que deben estar debidamente documentados. En cuarto lugar, la documentación. La documentación es absolutamente necesaria, es clave, porque nos permite hacer el seguimiento, registrar los hechos, mostrar evidencia en las auditorías. La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir, entre otras cosas, la política, los objetivos y las metas ambientales. La descripción de los alcances del sistema de gestión ambiental, cuáles son las operaciones, cuáles son las áreas, cuáles son los procesos respecto de los cuales el sistema de gestión ambiental va a cubrir. La descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción. Los documentos atingentes, incluyendo los de la propia norma y otros legales. Los registros, porque es muy importante mantener los registros, porque es sobre la base de los registros que se construye la evidencia para la certificación. La organización, por otra parte, debe controlar adecuadamente los documentos, aprobándolos, revisándolos, actualizándolos, por ejemplo, los procedimientos, asegurándose que los cambios son debidamente comunicados, que las versiones pertinentes las versiones actualizadas de los procedimientos y documentos son las que se usan en los puestos de trabajo y en el conjunto de la organización, que se previene el uso de documentos obsoletos. El sexto elemento dice relación con el control operacional, que es la identificación y planificación de las operaciones asociadas a aspectos ambientales significativos que hayamos identificado. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la política, de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a las metas. ¿Para qué? Para asegurarnos de que se efectúan bajo las condiciones especificadas, bajo las condiciones adecuadas que el propio sistema identifica. Y el séptimo elemento dice relación con la preparación y respuesta ante emergencia, porque todo lo anterior dice relación con condiciones de operación normales, pero adicionalmente la norma nos exige tener procedimientos adecuados que anticipen la posibilidad de ocurrencia de tragedias, de emergencias y por lo tanto de procedimientos que nos digan cómo actuar ante esos eventos de tal manera de evitar que ocurran
accidentes o que ocurran impactos sobre el medio ambiente de manera descontrolada y responder adecuadamente ante ellos. La cláusula 4.5 dice relación con la verificación. Si ustedes se fijan, estamos en el ciclo de mejora continua, hemos pasado ya la implementación y ahora viene la verificación, y la verificación dice relación con el seguimiento y medición, con la evaluación del cumplimiento legal, entre otras cosas, adicionalmente a temas relacionados con la revisión por parte de la alta dirección. Cuando hablamos de seguimiento y medición, estamos hablando de que debe existir procedimientos, la organización tiene que tener procedimientos para hacer seguimiento de las operaciones que pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Segundo, verificación respecto de la evaluación del cumplimiento legal. Y esto es muy importante porque la base sobre la cual se construyen los sistemas de gestión ambiental tiene que ver con la adecuado cumplimiento legal. La organización debe ser consistente respecto de que su sistema cumpla con unos ciertos estándares que estén a lo menos alineados con lo que son los requerimientos legales. Adicionalmente a eso, esta cláusula de verificación implica la revisión de las no conformidades, de las acciones correctivas y las acciones preventivas, de tal manera de tener procedimientos adecuados para el debido tratamiento de las no conformidades reales y potenciales y tomar las acciones correctivas y preventivas adecuadas. El control de los registros es otro de los aspectos de los cuales nos habla este capítulo. La organización debe demostrar que ha establecido y que mantiene un sistema de registros. ¿Cuáles registros? Los que sean necesarios, los que la propia organización ha definido que son suficientes para demostrar la conformidad de su quehacer respecto de los requisitos establecidos en su propio sistema de gestión ambiental y aquellos que esta norma establece. La auditoría interna es otro de los elementos. La auditoría interna es probablemente uno de los elementos centrales que dice relación con la mejora del sistema. La organización debe asegurarse de que las auditorías internas se realizan a intervalos planificados, que se cuenta con las capacidades adecuadas para hacer auditorías internas. Y un aspecto que a mí me parece esencial siempre tiene que ver con el de la revisión por parte de la alta dirección. Es responsabilidad de la alta dirección revisar el sistema de gestión ambiental a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, de su pertinencia, pero sobre todo de la eficacia y por lo tanto para introducir mejoras en el sistema. Este es, a mi juicio, el elemento central que refleja de mejor forma la lógica, la filosofía del mejoramiento continuo. Eso es gruesamente, ustedes pueden ver en la plataforma con más detalle, leer la norma completa, tanto la 14.001 como la 14.004, pero gruesamente hemos hecho una panorámica de cuáles son los requisitos de la norma. Bien interesante me parece a mí destacar el hecho de que la norma ISO 14.001 es absolutamente complementaria con la ISO 9.001, sus estructuras son bastante similares, su lenguaje es además muy común y lo único que es necesario hacer es una equivalencia entre ambas normas de tal manera de compatibilizarlas, porque evidentemente la estructura de capítulos o de cláusulas es distinta, pero los contenidos básicamente son similares. Algunas cosas que interesa destacar también, lo mencionamos en la discusión con los sistemas de gestión de calidad, las empresas no debieran ver
en la implementación de sistemas de gestión ambiental, en particular ISO 14001, una burocracia excesiva o falta de flexibilidad. La tendencia es que los sistemas tienen que ser progresivamente simplificados. Por lo tanto, tenemos que avanzar en ese sentido. No avanzar hacia la burocracia, avanzar hacia la simplificación, hacia la visión macro y hacia la conducción a partir de los indicadores de resultado, es decir, de la eficacia del sistema. Las empresas en general, independientemente que tengan o no implementada la norma, tienen algún tipo de acciones que uno pudiera decir forman parte de un sistema de gestión ambiental. La norma ofrece un marco de referencia adecuado para sistematizar esas acciones. Por lo tanto, es muy probable que se crea muchas veces, ¿no es cierto?, que se cuenta con muchos de estos elementos ya presentes. Si es así, bienvenido sea, porque entonces es posible que sea más fácil la implementación de la norma ISO 14001, que solamente da una cierta manera de ordenar los distintos elementos en un manual de gestión de calidad que incorpora una declaración de una política, que incorpora un registro de los impactos ambientales más significativos, que hace un recuento sistematizado de los aspectos legales atingentes a las operaciones, que define unos ciertos objetivos y metas, que define un cierto programa de trabajo para minimizar los impactos ambientales y cumplir con esos objetivos, que define además ordenadamente cuáles van a ser los procedimientos de trabajo, los instructivos y los registros, y que además obliga a establecer unas ciertas acciones en casos de emergencia. Por lo tanto, la implementación de un sistema de gestión de calidad bajo el formato ISO 14001 es una buena guía, es un buen marco de referencia, más allá de aquello que tiene construido la organización. Hasta aquí lo que hemos visto, por lo tanto, en este capítulo es un contexto histórico que obliga a que las empresas adopten estándares que son progresivamente superiores, en que reconozcan cuáles son los impactos que generan sobre el medio ambiente y que los obliga a hacerse cargo de esos impactos, lo que puede generar además beneficios importantes para la empresa, no solo desde el punto de vista de su imagen en el cumplimiento de las leyes, sino también desde el punto de vista de la propia eficiencia y productividad de su sistema. Y segundo, porque este contexto histórico ha obligado a los países a generar estándares legales progresivamente más exigentes. Ante ese nivel de exigencia, ante un empoderamiento progresivo de la ciudadanía y de la sociedad en general, es necesario que las empresas adopten mejores estándares, para lo cual existen instrumentos que los ayudan. Uno de esos instrumentos muy poderoso, universalmente reconocido, es la norma ISO 14001, que, como digo, es un marco de referencia aplicable a cualquier tipo de organización, que tiene que ir en la línea de incorporar todas las acciones que aisladamente, de manera muy probable, hacemos en nuestras empresas, incorporarlas en un sistema único que tiene unos ciertos objetivos que podemos ir midiendo en el tiempo y por lo tanto podemos ir midiendo la eficacia del sistema de gestión ambiental. De esta manera terminamos por esta semana esta parte relativa al sistema de gestión ambiental y en particular la norma ISO 14001, y la próxima semana nos vamos a encontrar con otras actividades ya relativas a los sistemas de gestión relacionados con la seguridad y salud ocupacional, así como las metodologías de integración de sistemas, y de responsabilidad social, y posteriormente en la quinta semana vamos a estudiar la manera de integrar los distintos sistemas y adicionalmente los modelos de gestión de excelencia. De esta forma terminamos
esta parte correspondiente a la tercera semana. Espero que vean los materiales y nos encontramos próximamente para una discusión en la videoconferencia y próximamente en una clase presencial en donde podremos profundizar estos temas y discutir problemáticas reales. Hasta luego.